Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos los vastos territorios de un género que amamos, de un género al que le dedicamos largas horas de lectura y que, por suerte, florece en todo el mundo con nuevas obras, nuevos escritores, nuevas novelas. Uno de los placeres de la lectura es el encuentro con la obra de un escritor que hasta ese momento no será desconocido. Cuando ese autor, en realidad cuando empezamos el libro es un enigma, pero cuando ese autor resulta talentoso es motivo de satisfacción. Hay más alegría aún cuando el escritor está por encima de la media. Y si el que escribe es un compatriota y a medida que te vas adentrando en sus páginas te encontrás con personajes que te hablan tu propio lenguaje, se mueven por los barrios de tu ciudad, recorren calles que te son familiares, toman los mismos colectivos en los que vos viajaste alguna vez, hasta se sientan en los mismos bares en los que dejaste pasar las horas. La lectura es una forma peculiar de felicidad. ¿Sentís que ese diálogo que se establece entre el escritor y el lector tiene una complicidad secreta? Es una charla de amigos. Pero cuando además en las páginas del libro encontrás entre sus personajes a tus propios amigos, la experiencia es memorable. Es, de alguna manera, la sensación de estar compartiendo un fragmento de tu propia vida. Sentías que podrías haber estado ahí en medio de la cena o a lo sumo a la vuelta de la esquina. Si además el autor escribe muy bien y cuenta historias apasionantes, de esas que hacen que no se pueda dejar de leer sin un esfuerzo consciente, tengo que ir a trabajar, tengo que preparar la cena para mi familia, tengo que dejar el libro y leo una paginita más, no, tengo que ir, lo dejo. La experiencia literaria es entonces un placer absoluto. Y eso es lo que hoy voy a compartir con ustedes, mis queridos oyentes. El muy afortunado encuentro con la llamada tetralogía del británico de Martín Malharro. Pero es el momento de entrar al mundo de ese escritor acompañado por algo de música. Le pido a Sergio Reynoso, nuestro operador, que ponga por favor el primer tema musical.
Escuchábamos Sueños de mi ciudad por el trompetista argentino Fats Fernández. Mariani entró al Británico a las 6 menos cuarto de la tarde. Saludó ligeramente con la cabeza a los jugadores de ajedrez y se sentó en una de las mesas de reservado que da a la calle Brasil. Pidió un café y un vaso de agua. Sacó una libreta color de tapas verde y una lapicera con capuchón plateado y lo puso al lado de los cigarrillos. La mujer entró al bar a las 6 en punto. Recorrió el local con la vista y se acercó a la mesa. ¿Mariani? ¿Soy yo, Beatriz? Sí. Siéntese, por favor. ¿Un café? Prefiero tomar una gaseosa, cualquiera. Mariani llamó al mozo, le pidió una gaseosa cualquiera y esperó que se marchara antes de empezar a hablar. Le preguntó algunas trivialidades mientras la observaba. 50 años, buena figura, buena ropa y algunos detalles interesantes como unos dientes demasiado blancos. La marquilla dorada de sus cigarrillos importados hacía juego con los anillos de su mano izquierda. El mozo dejó el pedido sobre la mesa y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Mariani encendió el 20º cigarrillo del día. La escucho. Como le expliqué ayer por teléfono, un amigo me habló de usted. Me dijo que se encarga de buscar personas desaparecidas. Así es. Necesito que encuentre a alguien, a una amiga. No tengo noticias desde hace muchísimo tiempo. ¿Trajo los datos? Sí, todo lo que tengo, que no es mucho. Pero antes quiero saber sus condiciones, cuánto cuesta su trabajo. Bueno, en este momento tengo 2 casos. Una anciana de Vicente López y una chica de 14 que se fugó de la casa. Puedo buscar simultáneamente a su amiga con esos 2 casos, lo que tiene un precio. O dejarlos y dedicarme full time al suyo. Eso es otro precio. Usted elige. Regreso a Europa el mes que viene. Antes de irme quisiera verla o saber qué fue de ella. O irme sabiendo que esta vez hice lo que pude para encontrarla. No hay mucho tiempo. Tendría que dedicarme solo a ella. ¿Cuánto me sale? 80 pesos diarios más los gastos y un plus de 3.000 pesos en caso de tener resultados. La mujer lo pensó durante unos segundos. Mariani encendió el 21º cigarrillo y miró un viejo Valiant 2 color azul estacionado al otro lado de la calle. Está bien, acepto, dijo ella. Cuénteme cómo trabaja. Depende del caso. Las personas desaparecen por varias razones: peleas familiares, amantes, enfermedades, deudas, pequeños desfalcos, accidentes, cansancio. Cada caso es una historia. Hay que preguntar y deducir. Este caso es distinto, Mariani. Cuénteme. Así comienza Banco de Niebla, la primera de las novelas de Martín Malharro, que, como les conté, es el punto de partida de la tetralogía del Británico, fenomenal ciclo de este autor. Cuando hablamos del Británico, no nos referimos a un personaje de origen inglés, sino a uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires, que está en la esquina de Brasil y Defensa, enfrente del Parque Lezama, en San Telmo, el barrio de San Telmo, la zona más antigua de la ciudad. Este bar, donde el protagonista Mariani cultiva su melancolía y su soledad, tiene historia. Fue fundado a principios del siglo XX como la pulpería La Cosechera,
y tomó su nombre actual en 1928 porque iban muchos ingleses, excombatientes de la Primera Guerra Mundial, que trabajaban en el ferrocarril. Hablando de conflictos bélicos, en 1982, durante la Guerra de Malvinas, era inconcebible y hasta peligroso que el lugar exhibiera el nombre del enemigo. Los dueños, gallegos como tantos propietarios de bares de Buenos Aires, decidieron cortar por lo sano y extirpándole la primera sílaba se transformó en bar tánico. Luego de terminado el conflicto bélico, el viejo café recuperó su nombre. Con los años, las crisis y cambios de hábitos de consumo, el bar estuvo en 2 ocasiones al borde del cierre definitivo. Por suerte sobrevivió y pese a algunos cambios menores conserva su estilo antiguo y sigue teniendo mucho de otros tiempos, donde tal vez la ciudad no se devoraba a sí misma al ritmo de la especulación inmobiliaria. Vale la pena dedicarse un rato, de cuando en cuando, a ver pasar la vida por los ventanales del Británico. Pero volvamos a la novela negra. Quiero compartir con ustedes un fragmento del prólogo de Banco de Niebla, de la pluma del escritor argentino Juan Sasturain. Un hombre que indudablemente sabe mucho de novela negra. Dice Juan Sasturain: en esta novela se puede fumar. No es frecuente en estos tiempos light encontrar novelas que admitan fumadores. Pero acá Mariani fuma y habilita. En realidad, en Banco de Niebla se puede hacer de todo menos dejarla. Como hace el autor con Mariani, al que se le pega como un marcador de punta de los de antes, y no lo suelta ni cuando va a mear. ¿Dónde va? Va con él. Y es así. Por alguna razón que habla muy bien de este relato, la actitud del narrador se traslada al lector. Si uno está leyendo Banco de Niebla y tiene que ir al baño, la lleva. Y en el colectivo la lleva. Y se la lleva a la cama también. Y acá, otro aviso. En esta novela, en que se puede hacer de todo, no se fornica. No es frecuente, tampoco en estos tiempos, hard, encontrar novelas sin una encamada o encuentro sexual de algún tipo cada tantas manoseadas páginas. Se puede hacer de todo con esta novela, incluso llorar, sangrar o vomitar sobre ella, pero nada de pajerías. Tampoco caben autosatisfacciones en términos ideológicos de compromiso o estéticos formales de ruptura. Y podría, con los ingredientes que utiliza, no se los voy a adelantar, irse al carajo en alguno de esos sentidos. Y el autor no lo hace, y su novela tampoco. Ambos, autor y texto, parecen muy ocupados en contar bien una historia que no deja a nadie afuera. Modesta, cuidadosamente, el relato no levanta la voz, ni hace ruido, ni aturde, ni descoloca al lector. Lo lleva de la mano, de la oreja, de los ojos, lo hace mirar. Le muestra pero no le enseña, ni le comenta, ni lo confunde. Una sabia decisión. Mallarro ha elegido para esta primera novela un punto de vista estricto y rigurosamente limitado en la mejor tradición de la novela detectivesca. Nadie, ningún lector, sabe más que Mariani, ni menos tampoco. Asiste con él a su deambular dentro y fuera del caso que lo ocupa. Se entera de qué come, qué número de colectivos toma, desde qué bar habla por teléfono, dónde duerme, cómo se llaman sus tías e incluso las amigas de estas. El registro minucioso de todo lo que hace, dice y ve el protagonista, no tanto de lo que piensa o siente o imagina, es algo que se nos impone desde la emblemática primera escena en el bar británico. Y esa predilección por los pormenores, que podría ser
casi una garantía de relato plomizo, en el tono y en el peso, se convierte en la economía del relato en rasgo no solo distintivo, sino en algún momento necesario. El narrador mira de muy cerca lo que pasa y cuenta todo lo que ve. Y lo que ve, vemos, y lo que sabe, sabemos, es todo. Y solo lo que hace Mariani. Alguien que es, ahí la sabia paradoja, poco más que un apellido desde ahora inolvidable. Como Inés y Mercedes, dos nombres de mujer que no volveremos a oír de aquí en más sin recordar esta historia. Hasta aquí el prólogo de Banco de Niebla. Lo que dice Sasturain es rigurosamente cierto. Es una novela inolvidable. Pero escuchemos al propio Maljarro hablando de Banco de Niebla y su personaje Mariani. Le pido al operador Sergio Reynoso que nos haga escuchar un fragmento de un reportaje que le hicieron. Es una novela negra, policial política. Bueno, todo texto policial que sea negro es político. Nada más que en Banco de Niebla lo político es lo más preponderante que hay. ¿En qué sentido? Es la historia de un archivo perdido que viene de 1975 y que habría estado en manos de López Rega. El tema está relacionado con la AAA, con las complicidades de ciertas empresas que mandaban a asesinar a sus dirigentes gremiales que le molestaban. Bueno, y de golpe aquella vieja historia que, digamos, que en la historia argentina está olvidada, que nadie quiere revisar, de golpe se corporiza y aparecen aquellos viejos personajes buscando un archivo de la AAA que se ha extraviado. Y ahí es donde aparece el inefable Mariani, este personaje de San Telmo, mezcla de lumpen con vivo, pícaro, que es una suerte de detective privado criollo, pero no es un detective privado en el arquetipo que tiene el norteamericano del detective privado. Así que la novela trata de eso. Es una revisión del pasado, digamos, es una historia de complicidades, de silencios, de traiciones y también de heroísmos. Hay algún héroe, no el personaje mío, Mariani no es un héroe, es más bien un perdedor nato, pero su accionar permite que el lector descubra que todavía tenemos héroes, hay gente noble. Hablando de gente noble, no quiero olvidarme de agradecerle al talentoso escritor valdense Gabriel Juárez, que fue el primero que me habló con entusiasmo de la obra de Maljarro. Perdón, a veces le digo Malarro, a veces digo Maljarro. En realidad yo creo que se dice Malarro, pero a veces me equivoco. Bueno, les voy a seguir contando de la obra de Malarro, pero tenemos que irnos a una pausa. Antes vamos a escuchar a Roberto Fats Fernández y Lito Nevia hacer Romanza para George.
Volvemos a este capítulo 29 del Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado al escritor argentino Martín Malarro. Mauricio Fisbein abrió la pesada puerta y se incorporó, dejando expuesto el vientre oscuro de la caja fuerte. Los dos tipos que estaban plantados a su lado lo observaron en silencio. El que lo tenía encañonado con la pistola lo obligó a retroceder hacia la mesa que estaba a sus espaldas, mientras el otro se agachaba y comenzaba a vaciar el contenido de la caja, pasándolo a un bolso deportivo de color negro. Cuando terminó lo cerró, se paró e hizo un pequeño gesto de cabeza a su compañero. El dedo se curvó sobre el gatillo y la pistola explotó con un ruido seco y violento. El impacto del proyectil arrojó el cuerpo por encima de la mesa como si fuera un muñeco desarticulado. Antes de llegar al suelo, Mauricio Fisbein estaba muerto. ¿Fisbein? Nunca lo oí nombrar. ¿Quién es?, preguntó Mariani mientras removía con lentitud el café y observaba el remolino negro que comenzaba a girar dentro del pocillo. Carlos Mariscal, un cincuentón de barba y pelo canoso, ligeramente excedido de peso y de ojos acuosos, se movió en la silla, acercó el cuerpo a la mesa y bajó la voz. ¿Nunca escuchó hablar de Mauricio Fisbein? No, se supone que yo lo tengo que haber oído. Sí, porque a Fisbein lo mataron hace 10 días a unas pocas cuadras de aquí. Y porque además el crimen salió en todos los diarios. ¿Lee usted diarios, Mariani? Sí, pero solo leo el horóscopo y las recetas de cocina. Las actividades intelectuales me cansan. O sea que no leyó ni escuchó nada sobre el asesinato ocurrido hace 8 días en esta misma calle, en este barrio. Un crimen en la calle Defensa la semana pasada. Ah, el del anticuario. Efectivamente, el crimen del anticuario. ¿Qué comentarios corren en el barrio? Nada, que le robaron y le pegaron un tiro. ¿Nada más? Es todo lo que se sabe, y que a los tipos que lo mataron no los agarraron todavía. ¿Tipos? ¿De dónde salió que los asesinos de Fisbein fueron más de uno? Se comenta que la policía tiene un testigo que esa noche vio salir del negocio de Fisbein a 2 personas. ¿Es el testigo que mencionan los diarios? Supongo que sí. ¿Se sabe quién es? Dicen que es cartonero. Mariani desvió la vista y la enfocó hacia la calle, hacia los vehículos detenidos por el semáforo en la calle Brasil. Mariscal también se quedó en silencio. A esa hora de la tarde, la hora de los melancólicos, como la llamaba el gordo de Marchi, el bar británico entraba en un sopor inmóvil que detenía el tiempo y ralentizaba los gestos. El único sonido que flotaba en el aire provenía de una radio ubicada detrás de la barra, que se empeñaba en propalar la voz grasosa de un cantante melódico. Quiero contratarlo, le dijo Mariscal gravemente, como si la frase le hubiera lacerado la boca. ¿Para hacer qué? Por lo de Fisbein. No me ocupo de asesinatos. Ya lo sé, no quiero que investigue quién mató a Fisbein, sino que encuentre algo que le robaron a Fisbein. ¿Me entiende? Me parece que se equivocó. Yo me dedico a buscar personas, pibes rajados de sus casas, pendejas románticas fugadas con el noviecito de turno, viejos extraviados, pero no objetos robados, y mucho menos si hay un muerto en el medio. Ese es un tema de la policía, yo no me meto en ese área.
Además, no tengo estructura como para hacer una investigación de ese tipo. Esto que les acabo de leer es el comienzo de la segunda novela de la serie, Calibre 45. Por supuesto que, aunque Mariani al principio se niega, finalmente va a aceptar investigar el paradero del objeto que robaron esa noche en la caja del anticuario Fishbein. Si la primera novela, Banco de Niebla, tiene una presencia evidente de lo político, en esta segunda entramos en un terreno más cercano al del policial clásico. Mariano se mete en un territorio que no es el suyo, porque este personaje, Mariani, no es en realidad un detective. La mayoría de los detectives privados reales son ex policías, ex militares o integrantes de alguna fuerza de seguridad. Mariani nunca tuvo que ver con los uniformados. Mariani es un busca, un perdedor. Un muchacho de barrio que vive con sus tías y que se gana la vida malamente haciendo las tareas de menor nivel a las que se dedican los detectives privados. En esa tarea a veces recibe la ayuda de un amigo, el gordo de Marchi, un mecánico que le presta cuando necesita alguno de los autos que tiene para reparar, ya que Mariani generalmente viaja en colectivo. El gordo además lo acompaña cuando la cosa se pone álgida. Mariani también tiene un par de amigos periodistas que le facilitan algún dato cuando es necesario. Hablando de periodistas, voy a leerle 2 fragmentos del exquisito prólogo de Calibre 45, la segunda novela de Malarro. Este prólogo está escrito por Ricardo Ragendorfer, sin duda el mejor periodista de policiales de la Argentina, que hace muy poquito, este mismo año, publicó su primera novela negra. El tal Mariani me telefoneó al diario. Un amigo en común llamado Salinas le había dado mi número. Así comienza el prólogo de Ragendorfer. El tipo fue directamente al grano. Estoy tratando de averiguar el destino que pueden tener algunas antigüedades robadas. Sabía por Salinas que Mariani era una especie de detective privado que se dedicaba a buscar personas extraviadas, esposas prófugas, ancianos con ataque de amnesia y cosas por el estilo. Se ve que ahora incursionaba en una nueva especialidad. Mi respuesta fue: mire, sobre el tema no sé mucho. Escribí un libro, pero referido a robo y falsificación de cuadros. El tipo insistió. A un amigo le vaciaron una colección de objetos valiosos y me encargo de recuperarlas. En ese instante pensé que el griego Mandriotis podría ayudarlo. Era un mafioso que controlaba algunos negocios en la Boca y conocía a todos los reduches de Buenos Aires. Entonces le pasé su teléfono. Luego me olvidé del asunto. Al tiempo, el asesinato de una travesti me llevó a una miserable pensión de la calle Pedro de Mendoza. Después de que la morgueira se llevara su cadáver despanzurrado a puntazos de Tramontina, me di cuenta que estaba solo a 2 cuadras del bar Roma, donde el griego suele atender sus negocios. Ni bien me asomé al ventanal, distinguí su silueta en una mesa del fondo. A modo de saludo pestañeó antes de extender el brazo hacia una silla vacía. Recién entonces dijo: ¿encontró tu amigo las monedas? ¿Qué monedas?, pregunté sin saber tampoco a qué amigo se refería. Por toda respuesta, el griego entornó los párpados como dándome tiempo a recordar al tipo que yo mismo le había mandado. En cuestión de segundos mi memoria localizó a Mariani y también me acordé del motivo de su llamada.
A la vez entendí que las antigüedades que trataba de recuperar eran en realidad unas monedas. Más adelante, en el prólogo, Raghendorfer sigue hablando del asesinato de Fisbein y de la visita no deseada que recibió por parte de un oficial de policía que lo interrogó sobre este crimen. Y después dice: lo cierto es que jamás me enteré que este caso se haya esclarecido, ni volví a saber de Mariani. Hasta el martes 24 de junio de 2008. Ese día tenía una cita en el bar La Academia con mi amigo Martín Malarro. Cuando llegué, él ya estaba en una mesa junto al ventanal. Y sin pronunciar palabra alguna, extendió hacia mí una pila de hojas anilladas entre dos tapas de plástico. Era el original de su última novela. La había titulado Calibre 45. Empecé a magujear el manuscrito mientras Martín se levantaba de la silla. Antes de retirarse, tiró el importe de su café sobre la mesa y dijo: llamá después para darme tu opinión. Ni siquiera le contesté. Yo ya estaba absorto en el texto. Para mi sorpresa, el primer párrafo describía el asesinato de Fisbein. En el segundo aparecía Mariani. Páginas más adelante, me llamaba por teléfono. A esa altura yo ya no pude discernir la realidad de la ficción, pero era solo el punto de partida. De ahí en más, inadvertidamente, ese detective de barrio empezaría a sumergirse en una trepidante sucesión de hechos y circunstancias que, lejos de resolver el enigma inicial, lo empeoraría incluso con otra muerte. En otras palabras, la investigación terminaría por capturar el destino de su protagonista. Y el asombroso epílogo de esa trama abordada con fineza me obligó a pedir un whisky doble. Lo cierto es que durante horas no pude apartar las miradas de aquellas hojas. Tras devorar la última ya era de noche. En ese instante sentí algo parecido a la envidia. Acababa de leer una historia que a mí me hubiera gustado escribir. Raghendorfer hace un juego muy atractivo entre la realidad y la ficción. Obviamente los Fisbein y Mariani que habla al principio del prólogo son los personajes de ficción, lo que el prologuista vuelve a presentar como reales. Es que son reales muchos de los elementos en las novelas de Malarro, pero de eso voy a contarles en unos instantes. Creo que este es el momento adecuado para pedirle a Sergio Reynoso que ponga otro tema musical.
Escuchamos Yo quería ser feliz por Roberto Fats Fernández. Como ya se habrán dado cuenta, toda la música de este capítulo está interpretada por el trompetista argentino Roberto Fats Fernández. Les hablaba antes del tema del realismo en las novelas de Mallarro. Los lugares, los barrios, las calles, los colectivos que toma el protagonista, los sonidos, los olores y muy especialmente los bares que frecuenta son reales. Esto lógicamente contribuye a la credibilidad de las historias. Creo que en esos detalles reside una de las virtudes de un género que es mayormente urbano. Pero Mallarro además no solo ubica a Mariani en espacios reales, sino que algunos de los personajes secundarios son también reales. Entonces, esa mezcla entre la realidad real y la literaria se refuerza aún más. Y tengo que contarles que algo personal, a mí me conmueve particularmente, porque algunos de esos personajes son viejos amigos míos de otros tiempos. En particular, dos figuras señeras del periodismo argentino: Ricardo Reichendorfer y el pájaro Juan José Salinas, con quien compartimos largas noches de charlas que nos veían amanecer en los bares de la calle Corrientes hace cerca de 3 décadas. En esos tiempos yo me dedicaba al cine y aunque ellos no lo saben, los relatos que hacían estos periodistas de su labor diaria fueron decisivos para que unos años después cambiara mi profesión por el periodismo. Sin lugar a duda, mi verdadera vocación. Veo hoy la foto de Mallarro y tengo la sensación de que en alguna noche de bohemia es probable que hasta hayamos compartido alguna mesa de amigos. No estoy seguro, no lo tengo muy ubicado, es una sensación. Bueno, volviendo al autor, voy a darles algunos datos biográficos. Martín Arturo Mallarro nació en Belleville, Córdoba, Argentina, en el año 1952. Fue periodista, escritor, docente. Bisnieto es del gran pintor impresionista argentino que se llamaba como él, Martín Mallarro. Como periodista recorrió durante 11 años América Latina, Europa, Asia y África. Trabajó en el diario Nuevo Sur y en las revistas El Porteño, 7 Días, Los Periodistas, Página 30 y Humor. Una trayectoria periodística realmente importante, pero además fue uno de los docentes más destacados en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es más, fue el primer doctor en comunicación social de esa universidad. Publicó varios libros, entre los que se cuentan Historia del periodismo de denuncia e investigación en la Argentina, De la Gaceta a Operación Masacre, que abarca de 1810 a 1957. La tipografía de plomo, la prensa gráfica de 1976 a 1983. La marca de Caín, Historia de la AAA. Operación Cóndor, la toma olvidada de Malvinas, los grandes medios gráficos y los derechos humanos en la Argentina de 1976 a 1983. Todos ensayos periodísticos de gran valor testimonial. En cuanto al terreno de la ficción, su obra es La balada del británico, una tetralogía, o sea, 4 novelas unidas entre sí, compuesta por Banco de Niebla del año 2007, Calibre 45 del 2010, Carne seca del 2012 y Cartas marcadas del 2015. Esta es una novela póstuma, ya que en la tarde del lunes 11 de mayo de 2015 sufrió un infarto en el baño de su casa de la capital federal cuando se preparaba para asistir a la Facultad de Periodismo en La Plata, donde daba clases. Sus alumnos eran fanáticos de sus clases, corría rumor en la facultad de que no había que perdérsela.
Les hablé de las 2 primeras novelas, pero las 2 siguientes, Carne Seca y Cartas Marcadas, no desmerecen en absoluto al inicio de la serie. No me puedo resistir a leerles un fragmento de Cartas Marcadas. Amaneció frío y con el cielo encapotado. Un viento pesado recorría San Telmo anunciando la lluvia que venía desde el sur. Mariani desayunó temprano y luego empezó a escribir en la mesa del living la charla que el día anterior había mantenido con Juan Carlos Sena. La tía Eva trajinaba por los cuartos limpiando los pisos, mientras que la tía Eddy acomodaba las camas. La lluvia llegó 20 minutos más tarde. Comenzó siendo en un pequeño repiqueteo en los vidrios de la galería para transformarse 10 minutos más tarde en un fuerte aguacero acompañado de truenos y relámpagos. Cuando Mariani terminó de transcribir lo que había dicho Sena, se levantó y fue hasta la cocina a calentarse un café. Se detuvo y miró por el ventanal de la galería el paisaje de Buenos Aires bajo la lluvia. Los perfiles y las formas de los techos y de las casas se habían desdibujado y casi perdido detrás de esa cortina gris de agua que caía sobre la ciudad. Unos fogonazos blancos cortaban la oscuridad de las nubes. Al mediodía, la tormenta había cesado. Solo quedaba un cielo grisáceo recorrido por unos vapores del color del plomo que marchaban velozmente hacia el norte. Un ambiente pesado y frío comenzó a instalarse mientras los edificios y las calles drenaban el agua. Almorzó y se acostó a dormir. El viento comenzó a soplar haciendo silbar los cables de la calle y agitar los póstigos de las ventanas. En algún lugar del edificio alguien gritaba un nombre. Mariani pensó que era la loca del segundo piso que vivía encerrada en el departamento con su hija. Escuchó la voz hasta que un sueño pesado le bajó los párpados. La voz se fue fundiendo en la somnolencia hasta desaparecer junto con el rumor del viento que recorría la calle. Cuando se despertó, el gusto azufrado y amargo de la bilis le había invadido la boca. Miró la hora, eran las 5 de la tarde. Bajó a la calle. La resaca de la tormenta había quedado esparcida sobre la vereda y el pavimento junto a unos charcos llenos de agua sucia. Paró un taxi en la esquina de Piedras y Caseros y se dirigió al Hotel Castelar. Bueno, hasta aquí llegamos en este capítulo con las novelas de Malarro, protagonizadas por Mariani. Se las recomiendo fervorosamente. Nos vamos y le voy a pedir al operador Sergio Reynoso que ponga el último tema musical, Fats Fernández haciendo Solo se trata de vivir. Chao, nos vemos en la próxima.